Bienvenidos a Hecho en Transina. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Hola, soy María Isabel y os voy a enseñar que estoy haciendo una funda de cojín para esta labor de crochet que he hecho. Lo primero es buscar una tela para ponerla debajo que coordine y luego dibujar el círculo. He puesto el crochet y he dibujado el círculo, pero al estirarse pues no sale perfecto. Yo voy a decir cómo he hecho un círculo. Primero se señala bien el centro y os lo voy a enseñar el ejemplo en el papel con otro diámetro, pero bueno, se puede hacer para cualquier diámetro. Se señala bien el centro, en este caso son 18 centímetros de diámetro, el 9 sería en el centro y se van señalando el 0 y el 18. El 9 en el centro y se señala 9 y 18. Esto no es una manera muy ortodoxa de hacerlo, pero como no tenía compás, pues se puede hacer así también. 9 y 18. Y luego se unen, mientras más señales tengáis, pues mejor, pero luego se unen con una línea curva y se hace ya el círculo. De esa manera he hecho el círculo del cojín. ¿Cómo se coloca? Primero, la tela se pone por el revés, abajo, el revés abajo. Se pone la funda del cojín encima. Se cose por el borde. Se cose por el borde y luego se pone la parte de atrás, que yo le he puesto una cremallera, la he dejado un poco abierta para luego poderle dar la vuelta, por el revés. ¿Veis? Este es el derecho, así se queda. Y lo pongo por el revés y ya uno con un pespunte las 3 capas alrededor. Y luego le doy la vuelta por aquí por la cremallera. Tampoco tenía la parte de dentro, la funda, la he tenido que hacer como esta, con las mismas medidas. Con las mismas medidas que lo anterior. Entonces le he hecho un pespunte, le he dejado una parte sin cerrar, luego le doy la vuelta y lo voy a rellenar con esta espuma especial para relleno de cojín. Antes de coserlo a la parte de atrás hay que fijar bien el ganchillo al círculo. Primero se le hace un hilván todo alrededor que está en blanco, pero para que no se mueva el ganchillo, el borde este hay que fijarlo bien y lo estoy fijando con un punto de lado, que aquí luego el punto de lado quedará por dentro, la costura irá por ahí y no se verá, pero así evitamos que se mueva. Un punto de lado como este y miramos que quede por fuera. Lo podéis hacer con cualquier hilo, yo lo estoy haciendo con el mismo. ¿Veis? Está por fuera de donde irá la costura. Y así evitamos que se mueva porque fácilmente se mueve con facilidad, ¿veis? Y a la hora de coserlo, si no está fijo, pues podéis llevar, se puede ver esto quizás feo. Ya tengo el cojín prácticamente terminado, pero el borde no me gusta, que no queda bien rematado y queda bastante ancho aquí porque el crochet tira y tenía que haber hecho el cojín, el fondo, 1,5 centímetros o 2 centímetros más ancho para que quedara el crochet más tenso. Como no ha quedado a mi gusto, le voy a hacer este remate cogiendo aquí el borde, ¿veis? He cogido el borde y queda así bien, y le estoy haciendo unas puntas alrededor. Siempre las cosas tienen solución cuando algo nos gusta. En este caso estoy haciendo estas puntas que son muy fáciles. Se hace un punto bajo
En el siguiente voy a hacer otro punto bajo y hago 3 cadenetas y pincho en el primer punto bajo, hago un punto deslizado y en el siguiente un punto bajo. Ya he hecho una punta. En el siguiente otro punto bajo, tres cadenetas y pincho en el mismo, hago un punto deslizado y un punto bajo en el siguiente, cogiendo, porque yo quiero que quede más pequeño, y cojo estas dos partes, hago aquí un punto bajo y así voy continuando y veis que queda ya mucho más rematado.